Warren Buffett ha roto su silencio y ha aprovechado su conferencia anual de inversores para lanzar una importante advertencia. Rara vez ha hecho esta clase de declaraciones y cada vez que lo ha hecho, el mercado ha tenido bajadas muy importantes. Ante esto tienes dos opciones. Por un lado, pertenecer a un gran grupo de inversores que simplemente lo van a ignorar y que probablemente lo van a empezar a sentir muy pronto en el valor de sus ahorros y de sus inversiones, o por el contrario, puedes formar de un grupo de inversores inteligentes que van a saber aprovechar la gran oportunidad de inversión que se está formando según Warren Buffett. En este vídeo te lo voy a explicar en detalle para que tengas las herramientas y los conocimientos necesarios para aprovechar esta oportunidad. Con lo cual, vamos a comenzar. El verdadero peligro actual no es el conflicto de Irán. Todo el mundo está entretenido con las noticias de si el petróleo sube, baja, hay acuerdo o no hay acuerdo, pero eso nos está distrayendo de unos factores de riesgo más importantes que ha mencionado Warren Buffett. Y esto es algo mucho más importante para los mercados a largo plazo, no para la semana que viene. Warren Buffett, después de más de 6 meses de su última entrevista, ha vuelto a aparecer. Aquí vemos que ya está retirado, se ha quitado el traje de CEO de Berkshire, pero sigue dando declaraciones muy interesantes y con datos muy relevantes que os voy a mostrar a continuación. Los 3 avisos de venta que ha lanzado Warren Buffett en estos últimos años ha sido: en el año 70 la bolsa bajó después un 47%, en el año 99 la bolsa bajó un 42% y en el año 2007 que bajó un 58%. Y vamos a ver lo que ha recomendado hacer también a inversores. En el año 70 no solo es que Warren Buffett sea como estos comentaristas de mercado que sale hablando, sino que dijo: yo devuelvo todo el dinero a los inversores que tenían en aquel momento y prefiero mantenerme al margen porque veo mucho riesgo en el mercado, justo antes de una gran caída. En el año 99 le invitaron a una conferencia de tecnología donde pensaba todo el mundo que iba a dar un gran discurso acerca de lo bueno que era el mercado, invertir en acciones, qué bueno era las acciones.com de aquella época, y lo que dijo fue lo contrario, de hay un riesgo enorme, la gente está especulando y las valoraciones están por las nubes. ¿Y qué pasó? Que hubo al año siguiente una gran bajada. Y en el año 2007 volvió a decir lo mismo. En aquel caso volvió a advertir en sus cartas anuales del enorme riesgo del sector inmobiliario y de las hipotecas subprime. Y no solo eso, sino que Warren Buffett actúa acumulando muchísima liquidez, que luego casualmente en 2008 puso a trabajar con las oportunidades que aparecieron. Pues bien, ahora estamos ante el cuarto aviso de este tipo en toda la historia de Warren Buffett. Como podéis ver aquí, la liquidez que ha acumulado en los últimos años es espectacular, especialmente a partir del 2020, que estaba en 150 billones de dólares. En el último trimestre tiene cerca de 400 billones de dólares. Es la empresa del mundo, no hay ningún banco ni empresa tecnológica que tenga semejante liquidez en el balance. Y el mejor inversor de todos los tiempos seguramente que estaría encantado de ponerla a trabajar o tendría las habilidades necesarias, pero vamos a ver por qué está acumulando esta liquidez. Esto va a crear una enorme oportunidad de inversión a futuro para los inversores que sean inteligentes, que apliquen las matemáticas y el sentido común, como vamos a ver a continuación. En este vídeo os voy a mostrar por qué Warren Buffett está vendiendo, las 3 advertencias que ha dado y que le preocupan en el mercado actual a todos los inversores, qué ha recomendado hacer especialmente a inversores privados como vosotros que estáis viendo este vídeo y queréis rentabilizar vuestro dinero, y sobre todo lo vamos a ilustrar todo esto con ejemplos de acciones concretas e interesantes que cumplen con las recomendaciones que ha dado Warren Buffett. En primer lugar, ha advertido de que la bolsa se está llenando de apostadores de casino, que la gente ya no es que especule, es que hay de un nivel superior de empezar a apostar. Especialmente advirtió de este fenómeno de las opciones de un día, donde son opciones que expiran en el mismo día y la gente las compra para apostar si en ese mismo día la bolsa va a subir o va a bajar. Es tan obsceno el nivel que se ha alcanzado que el 94% de toda la capitalización del mercado ya son esta clase de opciones diarias para apostar, y dijo, esto no tiene ningún sentido alguno porque la bolsa es impredecible a un día, incluso a un año, a 5 años o 10 años es donde se mueve Warren Buffett y ahí sí que es más predecible, como vamos a ver a continuación. El número de opciones también tradicionales que se está comprando, ya sabes que hay opciones que son derivados para apostar si el mercado va a subir o va a bajar. Si tú crees que va a subir, compras calls, y si va a bajar, compras puts. Pues bien, el volumen de calls está totalmente sesgado al alza. Vemos aquí en este gráfico como más del 60% de las opciones que se compran son de tipo call, para apostar a que la bolsa va a seguir subiendo. Vemos como justo antes de bajadas importantes del mercado, como en 2020, 2018 se alcanzaron estos picos de euforia, pues ahora estamos en un nivel superior. Y estos son los indicadores contrarian. Según Warren Buffett, cuanta más gente está alcista, pues dice hay que hacer lo opuesto, hay que estar precavidos y a la espera. Y por eso él pues seguramente tiene esa liquidez.
El segundo advertencia que ha dado es que el riesgo está donde la gente no se lo espera. Dijo en la entrevista, no, la siguiente crisis no va a ser por Irán, por el petróleo, por todo lo que se menciona en las noticias. Va a ser algo que probablemente desconozcamos. No sabemos la fecha exacta, pero es mejor estar preparado para ello. En esta misma entrevista le preguntaron, oye, ¿qué tiene que pasar para que aparezcan esas oportunidades que estás mencionando para poner a trabajar tu liquidez? Y dijo, la siguiente crisis no será provocada por lo que veas todos los días en las noticias. Las crisis en los mercados aparecen de la nada, igual que 2008, 2020. 2020 es el más claro ejemplo. Lo importante es aprovechar las oportunidades que nos ofrezcan. Warren Buffett aquí no nos está diciendo que tengamos que vender todo ahora. Él simplemente vende una pequeña parte para tener algo de liquidez, sigue invertido. Y no sabe cuándo va a suceder, pero cuando suceda sí que va a salir a pescar todas las acciones que tengan buenas características a futuro. Y nos ha dado afortunadamente las características de esas acciones que os voy a mostrar a continuación, tanto con ejemplos como herramientas para que las podáis encontrar. También dijo que no me importa en absoluto, bajo las condiciones actuales, aumentar esta liquidez que él tiene. Porque mira las alternativas de lo que está disponible en los mercados y miro la composición de lo que está sucediendo en el mundo. Aquí nos está hablando claramente de los riesgos geopolíticos y demás. Y no hay cosas atractivas en el mercado. Hay ciertas formas en las que esto podría cambiar y ya veremos si lo hacen. Esto de ciertas formas en las que podría cambiar, pues obviamente son que los precios de los activos pues bajen y se moderen y aparezcan esas oportunidades. Y el tercer factor que ha mencionado muchísimas veces Warren Buffett es el famoso indicador Buffett, que últimamente parece que se ignora, pero que está por las nubes a nivel de sobrevaloración. Warren Buffett, en un famoso artículo que hizo en la revista Fortune en el año 2001, fue una de las pocas veces que explicó qué factores o qué indicador macroeconómico era el mejor para medir si un mercado o la bolsa estaba cara o no. Y dijo, probablemente este indicador que he desarrollado, que mide el Producto Interior Bruto de Estados Unidos respecto al valor total de las acciones cotizadas en bolsa. Dijo, es la mejor medida de dónde están las valoraciones en cualquier momento. ¿Vale? Esto lo podemos ir a consultar a internet. Si vais a Google y ponéis Buffett Indicator o indicador Buffett, os va a salir estos gráficos actualizados que le tenéis aquí. Tenéis la línea de puntitos, que es lo que va creciendo el PIB americano, y la bolsa, lo lógico es que según Buffett vaya subiendo a ese mismo ritmo. Podemos ver que en el año 2000, cuando lanzó ese importante aviso, se alcanzó un nivel de 150%. Y vemos que luego la bolsa revertió y bajó, ¿vale? La línea azul es el Standard & Poor's 500, el índice de bolsa más famoso del mundo. Ahora podemos ver cómo estamos aquí en niveles del 250%. Y lo sano, con el crecimiento que está teniendo ahora el PIB y demás, sería niveles de 150 para el momento actual, porque obviamente el PIB americano ha crecido más desde el año 2000. En este otro gráfico incluso se puede ver la zona sobrevaluada, la zona de fair value o interesante. En el año 70, tenéis aquí, cuando Warren Buffett devolvió el dinero, fijaros que alcanzó la zona sobrevalorada y por eso ya le empezó a dar miedo a la bolsa. Sin embargo, aquí en los años 70, 80, hizo una entrevista totalmente diferente. Dijo, me siento realmente entusiasmado con las valoraciones que hay. En el año 2000 vemos aquí que alcanzó niveles similares de sobrevaloración. Y ahora estamos aquí arriba a la izquierda en un nivel similar de sobrevaloración. Sin embargo, Warren Buffett también es muy generoso y ha compartido con los inversores privados sus 4 consejos fundamentales que os voy a mostrar a continuación para navegar en este entorno y qué es lo que recomienda hacer, qué clases de inversiones recomienda hacer y consejos aplicados desde la matemática y el sentido común. En primer lugar, dijo, hay que aprovechar tu ventaja como inversor privado. Tiene una frase muy famosa Warren Buffett y es que dice, si yo estuviera invirtiendo con menos de $1 millón al año, podría ganar más de un 50% anual de retorno. Dice, te lo garantizo. Explicando la enorme ventaja que tenemos, la mayoría de inversores, por tener menos de $1 millón o incluso $10 millones en el mercado actual ajustado por la inflación para encontrar oportunidades de inversión increíbles. Durante ese anterior aviso, uno de los que hizo antes de que la bolsa bajara, le preguntaron, oye, si fueras un inversor privado en el año 99, ¿qué estarías haciendo ahora mismo? Porque sí, tú eres muy grande, tienes mucho dinero y tienes que invertir de otra forma. Y dijo, si tuviera menos de $1 millón para invertir, incluso en este mercado, que
entre las acciones más caras, más famosas, está muy caro, dice, estaría totalmente invertido. No tendría apenas liquidez porque tienes un universo enorme de oportunidades para poder invertir. Y os lo voy a mostrar a continuación. Aquí lo que os he hecho, esto es un screener, es un filtro de acciones. En una web como TKR podéis obtenerlos, donde puedes filtrar todas las acciones que cotizan en la bolsa por una serie de parámetros muy interesantes, tanto de calidad del negocio, de valoración o de crecimiento o generación de valor que van a tener a futuro. Lo que he hecho aquí es poner acciones americanas, que es donde invierte principalmente Warren Buffett, y que capitalicen más de 100 billones de dólares, porque es lo que ha manifestado él alguna vez, que es el universo donde puede invertir porque tiene muchísimo dinero. Imaginaos que tiene una pila de 400 billones de dólares. Obviamente no puede invertir en empresas de 1 billón, porque es que no va a cambiar mucho, aunque esas empresas se doblen. Y no puede comprar 1 billón de estas acciones, a lo mejor puede comprar 100 millones, eso es ridículo. Warren Buffett no pierde el tiempo en esa clase de cosas. Afortunadamente ahí es donde hay más oportunidades. Aquí podéis ver que en total de las bases de todo el mundo, que cotizan 67.000 acciones, tan solo hay 120 que cumplan ese requisito básico de Warren Buffett, donde por liquidez, por tamaño, puede llegar a invertir. Y casualmente son las más famosas, como son Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, bueno, las habituales que todo el mundo conoce. Sin embargo, he hecho una segunda cosa. Warren Buffett siempre paga menos de 15 veces beneficios anuales cuando invierte en una compañía. Lo he explicado muchas veces en entrevistas y rara vez se ha salido de esta regla. La única vez fue cuando compró Moody's, que pagó 20 veces, pero es un poco la excepción. Todas ellas, recientemente cuando he invertido ahora en Bank of America, en Apple, cuando invirtió en su día, ahora lo vamos a ver, Chevron, Occidental Petroleum, Visa, Mastercard, etcétera, ha sido a esta valoración o menos. Por eso he puesto ese filtro adicional. Entonces aquí veis que esto ya se le reduce a Warren Buffett que cumpla su tamaño y su valoración a tan solo 28 compañías, que obviamente están muy seguidas, muy analizadas por todo el mercado. Casualmente, una de las que compró hace poco fue Chubb Limited. Fijaros aquí como con un sencillo filtro como inversores privados podéis llegar a encontrar esto, ¿vale? Esto pronto estaremos haciendo vídeos más didácticos con toda la comunidad, entonces recomiendo que estéis atentos y os vamos a enseñar a hacer todo este tipo de cosas y después en la escuela. Tenéis aquí compañías, por ejemplo, como Adobe, que últimamente no están muy favorecidas, o Progressive, que es una aseguradora de bajo coste. Warren Buffett tiene el competidor directo de Progressive, que es Geico. Tiene aquí, por ejemplo, aparece ConocoPhillips, del sector del petróleo, o Pfizer, que también es un sector muy interesante, pero que cumplen ese patrón de valoración de Warren Buffett. Y os preguntaréis, oye, ¿y de dónde sale esta cifra mágica de las 15 veces para poder navegar en este entorno? En primer lugar, si vemos la valoración de la bolsa del S&P 500 los últimos 12 meses, la media de valoración de los últimos 10 años es 19 veces y de los últimos 5 años es 20 veces. La media histórica es en torno a 17 veces, ¿vale? Entonces Warren Buffett aplica una lógica sencilla, de decir, si yo compro por debajo de esta valoración y negocios que son mejor que la media, pues es una combinación ganadora, porque tienes negocios que resisten mejor, que van a estar más demandados por los inversores a futuro, va a haber más demanda de esas acciones, y encima les estoy comprando más baratos, si soy disciplinado y espero esos momentos. Fijaros aquí que la bolsa, cuando ha hecho valle, ha sido en torno a esas 14, 15 veces beneficios, en 2018, en 2020, en 2022 bajó a 15 veces beneficios. Pues él dice, a mí no me importa lo que haga la bolsa, Warren Buffett selecciona acciones y compañías y negocios. Y dice, yo soy disciplinado. Y hay veces que a la bolsa, aunque esté cara, pues va a haber algunas que sí que bajen esas valoraciones. Y por eso es disciplinado y está haciendo eso. Ahora os voy a mostrar una lista de estas de acciones que cumplen esos requisitos que hace Warren Buffett. Y también Warren Buffett es disciplinado. Este gráfico muestra el retorno que tendríamos analizado a 10 años de JP Morgan, dependiendo de la valoración que compramos. Esto está hecho a nivel de bolsa, pero Warren Buffett compra por aquí más o menos como límite. Si compra por debajo, mucho mejor, pero estos son 15 veces. Aquí vemos que la línea de puntos apuntan más o menos de media a un 12% anual de retorno, a un 12, a un 15, más o menos, comprando en ese rango de valoración. ¿Qué pasa? Que si tú como inversor privado tienes más oportunidades, porque tienes un mayor universo de inversor, a 11 veces beneficios, fijaros dónde se va esto.
retornos del 20% anual, del 15, 16, 17. Obviamente no solo es la valoración, luego tenemos que ver que el negocio vaya a crecer a futuro, que sea bueno, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero ya de entrada es una fórmula ganadora para que podáis aprovechar esta gran oportunidad que se está formando. Y cuanto más baje la bolsa, porque no sabemos cuánto corregirá, mejor será esa oportunidad y es cuando no hay que tener miedo de sacar provecho. Sin embargo, en la valoración actual de 23 veces beneficios que está el mercado, fijaros que apuntarían a retornos bastante bajos. He hecho aquí una cosa. Lo que he hecho aquí es poneros empresas lo opuesto, para inversores privados de menos de 5.000 millones de capitalización de Estados Unidos. Podéis poner esto aquí en Europa, en Canadá, en Reino Unido, donde os queráis, ¿vale? Menos de 5.000 millones. Fijaros que antes a Warren Buffett le salían 128. Aquí ya os salen 9.000. Y encima menos seguidas, mercado más ineficiente, la gente se entera menos, son negocios que tienen más potencial de crecer porque son empresas más pequeñas y tienen una serie de ventajas muy interesantes. Y no solo eso, aquí de un paso más allá he hecho lo mismo que Warren Buffett, decir, oye, y que estén a menos de 15 veces los beneficios de estos próximos 12 meses, que lo tenéis aquí en esta columna nueva que os aparece aquí a la derecha, ¿vale? Y veis que ya es un universo inversor de 900 acciones. Comparado con 28 hemos pasado a 900 acciones. Casi 30 veces más de universo inversor tenéis como Warren Buffett. Por eso Warren Buffett, cuando tenía poco dinero, ganaba muchísimo rendimiento. Pero esto se logra invirtiendo en acciones por vosotros mismos. La bolsa, como general, Warren Buffett opina que está cara. Y no es que esté prediciendo un crash inmediato, sino que decir, el retorno a futuro de los índices va a ser muy bajo. Sin embargo, a nivel de acciones tenéis muchas alternativas. Tenéis aquí negocios de mucha calidad que, por cierto, algunos de ellos vamos a ver ahora a continuación. Por ejemplo, Gentex, que es la empresa líder mundial en fabricación de espejos retrovisores que no deslumbran a los conductores y es prácticamente la única del mundo. Tiene una tecnología patentada muy importante. Está, por ejemplo, aquí XLS Services, que es una compañía tecnológica con un alto crecimiento y que está solo a 13 veces beneficios. Está HR Block, que hace software para que la gente pueda presentar sus impuestos de forma automática sin necesidad de un asesor y que está solo a 6 veces beneficios porque la gente piensa que la IA va a acabar con ello. Sin embargo, la empresa ya está incorporando funciones de IA para que la gente en su software, cuando quiera autopresentarse a sí mismo sus impuestos anuales, pues la IA encima te lo hace mejor con las herramientas y cobra muy poquito dinero, cobra $60 al año, $100 al año, es un coste ridículo para una buena herramienta. Sin embargo, esa es la percepción del mercado. Ahí habría que analizar pues, el futuro de la compañía. Ahora vamos a ver ejemplos. En segundo lugar, Warren Buffett dice, invierte en lo que entiendas. No te dejes llevar por las modas y demás, porque eventualmente esas acciones bajarán en el mercado y si te pones nervioso y las vendes porque no sabes en lo que estás invirtiendo, es un desastre. Porque primero pierdes el dinero y luego cuando se recupere o suba más, no te beneficias de la subida. Entonces, entender un negocio, hay mucha desinformación en el mundo de la bolsa y de la inversión, no es saber a lo que se dedica. Esto no es decir, Starbucks gana dinero vendiendo café o Nike gana dinero vendiendo zapatillas. Es una visión muy simplista. Entender lo que es un negocio y lo que estamos invirtiendo, según Warren Buffett, y lo ha explicado muchas veces, es tener la certeza de que en 5 o 10 años a futuro ganará más dinero del que está ganando ahora. Conocer un negocio es entender los riesgos que existen y conocer su calidad. Vamos a ver esto con un ejemplo, ¿vale? Para que lo vais a ver clarísimo y súper sencillo para que lo apliquéis en vuestras inversiones de forma inmediata y empecéis a seleccionar acciones muy interesantes. Vamos a ver esto con un ejemplo, como os decía. Hay una compañía de enorme calidad europea que es MTU Aero Engines, que fabrica componentes para motores de aviones comerciales, como los Airbus o los Boeing 737. Especialmente la empresa trabaja haciendo los motores del Airbus A320. Hay prácticamente 4 compañías en el mundo que hace esto, porque es muy complejo, como veis aquí a nivel de ingeniería y a nivel de seguridad, el motor es la parte clave de un avión. Entonces está Rolls-Royce, está Pratt & Whitney, que es socio de MTU, y está General Electric principalmente. Y luego Safran también fabrica en Europa, es una compañía francesa, componentes, ¿vale? MTU no hace todo el motor, pero sí gran parte y algunas de las piezas clave, como todo el tema de las turbinas que va dentro del motor y demás, ¿vale?
Entonces podéis intuir ya que esto no lo puede hacer cualquiera y eso significa que es un negocio de calidad. Vamos a entender el negocio. En primer lugar, si uno ve esta gráfica, estos son los beneficios anualizados de MTU durante los últimos prácticamente 20 años. Uno puede decir, ¿es probable que en 5 o 10 años va a ganar más dinero? Pues hombre, viendo esta tendencia se ve claramente. Incluso entre 2007 y 2009, en la peor de la crisis financiera, fijaros que la empresa ganó más dinero. Pasó de 2,80, ganó un año un poco más de lo puntual, a 3,80. El 2020 fue un cisne negro para la industria de la aviación, obviamente, por razones obvias y del turismo y todo esto, por el confinamiento, pero enseguida ya está ganando más dinero en 2023, en 2024, 2025 y este año en 2026 va a ganar casi 19 euros por acción y cotiza a 300 euros, igual que al año que viene. Entonces, la pregunta es, oye, ¿este es un sector viable que la gente va a necesitar a futuro? Pues es muy sencillo. Vais a Google o incluso a la IA y le decís, oye, ¿cuál es la expectativa de crecimiento del mercado de la aviación comercial, de la fabricación de motores comerciales? Bueno, podéis buscarlo por varias palabras clave. Y veis aquí en estudios, os van a salir como esto, y la IA os va a decir lo mismo, os va a dar una cifra de crecimiento del mercado del 4 al 7, pues aquí veis que va a crecer el mercado un 5%. No está mal, más la inflación que luego haya y demás. Y además, que la aviación es la forma más segura de transporte, la más económica, cada vez hay más clase media en el mundo, de gente que era pobre, que cuando se convierte en clase media de repente pueden volar o quieren volar, y al final es una mega tendencia imparable, con lo cual por eso al mercado le gustan todas estas compañías. Y también podéis ir a Google, a la ChatGPT o a Gemini o a cualquier IA como en Google y decirle, oye, explícame de una forma sencilla que yo pueda entender en qué se basa el negocio de MTU, Aero Engines, y cómo gana dinero. Y la IA os va a responder esto, con esa frase tan sencilla. Te va a decir, oye, pues gana dinero vendiendo motores nuevos, vendiendo piezas de repuesto y haciendo MRO, que es mantenimiento. O sea, que los trabajadores de la compañía les envías el motor y en sus talleres te lo abren entero, le cambian componentes clave y esto hay que hacerlo además sí o sí. Y es un ingreso muy recurrente para la compañía, porque lo obliga la ley, incluso cada 5, 10, 15 años se estropean piezas, hay que repararlas. Y también gana dinero, obviamente, vendiendo el motor nuevo cuando se instala. También tiene una línea de negocio militar, que es más pequeña, pero que, bueno, está ahí, le aporta, y más ahora que está muy de moda ese segmento. Lo más importante para entender la calidad del negocio, fijaros que os dice aquí, está en que un motor de avión tiene una vida útil de 20 o 30 años. Sin embargo, cuando más mantenimiento necesitas a partir de los 5 años, cuando está nuevo es como un coche, no necesita mantenimiento. Luego a los 10 años necesita más, a los 15 más, y luego se vuelve aquello exponencial. Y eso significa mantenimiento, recambios, reparaciones para esta empresa. Pero es que no solo eso, entender el negocio es decirle a la IA simplemente esta pregunta, ¿qué porcentaje el total del beneficio aportan estas líneas de negocio, que parece que nos ha dicho la IA que es tan interesante, de mantenimiento y piezas de repuesto? Esto tardáis 1 minuto en hacerlo. Y te dice, total aftermarket económico, MRO y demás, es el 75% casi del beneficio. O sea, el modelo de negocio de estas empresas es venderte el motor muy barato para que Airbus o Boeing te lo instalen en sus aviones, y una vez que tienes atrapado al cliente que lo compra y ya lleva ese motor de MTU, de Pratt & Whitney o de quien sea, luego ya te tiene que comprar a ti siempre las piezas de repuesto. Y ahí es donde dice, sí, ahora cuando vengas te voy a dar aquí una factura bastante interesante. Y eso tiene un margen de beneficio muy importante. El negocio de los ascensores, por ejemplo, es lo mismo. Es vender el ascensor muy barato y luego tener cautivo al cliente con mantenimientos 20 o 30 años. El negocio de las maquinillas de afeitar para hombres, lo mismo. Gillette lleva toda la vida vendiendo la maquinilla muy barata y luego los repuestos valen más. Lo podéis comprobar cuando vais al supermercado. Entonces, esto es lo mismo, pero aplicado al sector de la aviación, pero es muy sencillo. Y eso es lo que empuja el beneficio al alza. Ahora vamos a ver por qué eso parece ser que va a subir a futuro, ese beneficio. Y te dice aquí además la IA, MTU no es un negocio industrial de fabricación, es más bien un negocio de reparación y mantenimiento aeronáutico, con ingresos recurrentes, altísimas barreras de entrada y décadas de monetización por cada motor instalado que hay, de todos los que ha fabricado. ¿De acuerdo? En este informe de Kerrisdale Capital, que es un hedge fund
muy famoso, con unos rendimientos muy importantes en los últimos 20 años, que está invirtiendo en esta compañía, publicó un informe, podéis ir a su web, ponéis Kerrisdale Capital y os aparecerá. En este gráfico podemos ver que en 2021 la empresa tenía 2.000 motores instalados de su motor más famoso, que es el GTF. Este es el que va en el Airbus A320, que casualmente es la competencia del Airbus 737. Con los problemas que está teniendo el 737, el A320 se ha mostrado un avión mucho más competitivo y por eso hay una demanda enorme. En muy pocos años ha pasado de haber instalados 2.000 a 4.000 motores. ¿Qué significa esto? Que la empresa estos años ha estado vendiendo muchos motores nuevos que tienen margen de beneficio más bajo. Pero ¿qué va a pasar ahora que estos motores que tienen una vida media de 4 años, a partir del año que viene o los siguientes, que van a necesitar mucho mantenimiento? Y eso significa que en la línea de negocio donde más dinero gana, que es entender el negocio, pues se va a beneficiar y va a aumentar sus ventas, pero sobre todo sus beneficios van a aumentar incluso más rápido que sus ventas. ¿Vale? Entonces la pregunta de Warren Buffett es, oye, ¿y esto es un buen negocio? ¿Cómo se puede ver de una forma muy sencilla? La forma más sencilla, y nos lo dicen las matemáticas, es lo que se llama el retorno sobre el capital invertido. En TKR podéis ir y hacerlo, o podéis ir a una IA y decirle, oye, dime el ROIC, es la palabra técnica, de MTU Aero Engines. Le podéis decir de este año, de los últimos 5 años, por ejemplo. Entonces vemos que todos los años tiene un 15, 16, obviamente la crisis, la zona de la crisis y 2023 es puntual, pero ya ha vuelto al 17%. Entonces lo que dice Warren Buffett, estas situaciones son a veces oportunidades de compra cuando le está pasando algo a una compañía, pero que luego no afectan al futuro. Y si veis el gráfico que veíamos antes de MTU, a ver si os lo pongo por aquí, vais a ver cuándo sucedió esto, ¿vale? Entonces el tema del retorno sobre el capital es muy interesante porque el socio de Warren Buffett, Charlie Munger, siempre solía decir de a muy largo plazo tu rendimiento en una acción se va a parecer mucho al rendimiento sobre el capital invertido que tienen en el negocio invirtiendo, porque van interconectados. Las acciones no son papelitos, representan empresas y a muy largo plazo todo esto se cumple. Por eso estos dos señores se hicieron billonarios de la nada empezando con muy poco capital, ¿vale? MTU estos años ha dado en bolsa, desde los últimos 20 años, una media de rendimiento anual del 13,5% anual, que es más de lo que suele dar la bolsa, que es el 8%. A esto hay que sumarle un 1,5% de dividendo, con lo cual el retorno medio anual ha sido del 15%. Esto es impresionante. Esto es que va doblando su beneficio cada 5 años. Obviamente, años como el 2008 pues baja un poquito en bolsa, o 2020, lo que os decía aquí. La gente por un año malo dice, de 300 desplomaron la acción a 120. Imaginaos la gente que estuvo comprando a 120, incluso no en el pico, en el valle, a 150. Nadie va a comprar justo en el mínimo. Pero hoy en día están 300. Ha bajado un poco, de 400 a 300. Y adivinad por qué ha bajado ahora. No hay que ser muy lumbreras. Por el miedo al tema del conflicto en Irán. La gente hace las cuentas muy básicas. Dice, el precio del petróleo sube, significa menos turismo, menos aviación comercial, y voy a vender mis acciones de MTU. ¿Vale? Eso es la visión que desaconseja a Warren Buffett, la visión simplista, es lo que a Warren Buffett le gusta aprovechar y decir, no es que os esté recomendando aquí MTU, pero es como piensa y por lo que ha bajado las acciones pues casi un 25%. ¿Qué pasa? Que da igual que un año crezca menos o venda algún motor menos nuevo, si además estas empresas tienen años de trabajo para 8 o 10 años, las empresas de aviación comercial. El mantenimiento se va a tener que hacer igual, las empresas van a tener que seguir comprando piezas de repuesto y demás, ¿vale? Igual que pasó en 2020, que aplicaron por otra razón, que era diferente a la de ahora, pero decir, la aviación comercial está acabada, voy a vender mis acciones. Y en esa época fue mayor la bajada incluso. Ahora veremos, depende de lo que se alargue el conflicto, cuánto puede llegar esto. Pero probablemente cuando veamos MTU dentro de 5 años será irrelevante, lo que importará serán las otras cosas. Y lo tercero que hace Warren Buffett es decir, oye, ¿y cómo está la valoración? Porque a nivel de deuda, pues tiene poca deuda y demás, pero ¿cómo está la valoración? ¿Qué podemos usar? Pues la media de la bolsa está actualmente a 23 veces beneficios y empresas similares. Aquí tenéis Safran en este informe de Kerrisdale Capital, si lo buscáis, en Google os lo va a dar, es bastante extenso, es muy interesante, podéis aprender mucho. Incluso podéis descargaros el PDF, subirlo a una IA y que la IA os haga un resumen. Entonces, Safran del año que viene cotiza a 25 veces beneficios, que es muy similar la empresa MTU. Rolls-Royce, que es un poquito de más calidad, está a 30 veces. RTX, que también hace componentes aeroespaciales, 26.
General Electric Aerospace, la división de Aerospace, está a 36 veces beneficios. Sin embargo, MTU del año que viene está a 14 veces beneficios y de este año a 15. Vemos cómo las otras compañías de media, pues este año están incluso a valoraciones más altas, a 30, 40 veces beneficios, ¿vale? Con lo cual cumple ese criterio de menos de 15 veces beneficios a futuro o como máximo en torno a esa valoración, unido a una baja deuda, ¿vale? Incluso Kerrisdale publica un precio objetivo, ¿vale? Y esto es su opinión, repito, no tiene por qué cumplirse. Pero ellos lo que esperan es que a final del año 2027, aplicando el mismo valoración, cuando ya sea más evidente para el mercado que está creciendo el negocio, pues es que sea de casi 600 euros por acción. Bueno, 570, ¿vale? Un 77% de upside según Kerrisdale Capital. Repito, esto es la fuente, está publicado y demás. Yo no doy precios objetivos, ni es una recomendación, ni nada, ¿vale? Pero muy importante, y podéis ver con este caso tan sencillo cómo invertiría Warren Buffett con poco dinero y los consejos que os da para que vosotros lo podáis hacer por vosotros mismos. También Warren Buffett ha recomendado en la actualidad, dice, hay que aplicar un margen de seguridad muy importante. ¿Qué significa esto? Que si tú piensas que una acción vale 100, pues comprarla por 50. Si la acción ahora está en 60 y piensas que a día de hoy vale 70, pero que a futuro, como el negocio está creciendo, va a valer 120 porque va a ganar un 70% más, pues puede incluso Warren Buffett decir, está bien, porque el margen de seguridad es poco, pero tengo un negocio que va a crecer mucho. Si el negocio no va a crecer, pues tiene que ser mayor el descuento en el precio actual. Esto se muestra aquí. El valor intrínseco probablemente, que lo habla Warren Buffett, es la evolución de los beneficios por acción. En español el BPA o en inglés el famoso EPS. Es la variable clave para invertir en bolsa. Entonces el valor intrínseco hay veces que se puede estancar, como veis aquí, porque ocurren cisnes negros, ocurren crisis puntuales en la economía, pero eventualmente un negocio, como visto el caso de MTU, pues tiende a crecer. Entonces, el precio en bolsa, que es la línea naranja, veis que fluctúa más. ¿Dónde compra Warren Buffett? Aquí abajo, donde hay ese diferencial, ese margen de seguridad entre lo que pensamos que vale, que no es una cifra exacta, pero sí que se puede ver que claramente pues, va a ser mayor a futuro, ¿vale? Vamos a ver esto con otro ejemplo. Synchrony Financial era una de las acciones que nos aparecían en esa lista que hemos visto antes, de acciones a baja valoración actual y que capitalizaban menos de los 100 billones de dólares de Warren Buffett. Entonces vemos que es una acción que en los últimos años, para ser financiera, que a Warren Buffett también le gusta mucho este sector, ha generado un rendimiento del 10% anual más un 2% anual en forma de dividendos. Es un 12%, ¿vale? Obviamente con una poca volatilidad, porque hay veces que estos negocios son un poquito más cíclicos, pero vamos a aplicar lo mismo que hemos visto antes. Synchrony lo que hace es un negocio muy interesante, es la mayor empresa de Estados Unidos de branding de tarjetas que le crea el sistema para que, por ejemplo, Walgreens o Walmart o Pandora, por ejemplo, le ofrezca a sus clientes la típica tarjeta de crédito donde va el cliente a la tienda y le dice, oye, ¿quieres la tarjeta de Pandora? O aquí en España el Corte Inglés o Costco, quien sea, ¿vale? Kawasaki, por ejemplo, si vas a comprar pues, una moto o lo que sea. Entonces, Pandora hace algo muy interesante, le dice, oye, dame tus datos y te doy esta tarjeta y la asocio a tu cuenta bancaria. Y a cambio yo, cuando compres en mi tienda, te voy a dar descuentos exclusivos, vas a acumular puntos, pero también te extiendo crédito. Puedes comprar con ella y yo me beneficio de que puedes comprar a crédito tanto en mi tienda como en otros lugares. Y Synchrony se lleva una comisión de todas estas empresas que ofrecen eso. Y digamos que estas empresas te hacen la comercialización. Synchrony simplemente se encarga de montar todo el sistema. ¿Qué pasa? Que a la vez es un banco Synchrony. La gente puede ir y depositar su dinero para luego financiar ese negocio de tarjetas de crédito. ¿Qué pasa? Que los clientes reciben un poco más. Ahora mismo están recibiendo un 3,4% de interés anual, mientras que el resto de bancos en Estados Unidos ofrecen un 1 o un 2%. Eso hace que vengan más clientes y luego, como las tarjetas de crédito tienen tipos de interés más alto, pues le sale a cuenta a la empresa y le sale rentable, porque tiene este sistema creado con un montón de empresas de venta minorista. Entonces, esta es una compañía que claramente se ve que a largo plazo cada vez va ganando más dinero. Obviamente la crisis del 2020, como a todas las empresas, le afectó y ganó menos.
o la crisis de inflación del 2022 y 2023. Vemos que le bajaron un poquito los beneficios, pero eso ya se está pasando. Y este año va a ganar parecido al año anterior, porque es verdad que ha estado la economía débil por el tema de los aranceles, el conflicto actual, pero eso se irá pasando y las estimaciones es que pues, vaya ganando más a futuro. La pregunta es, ¿entendemos el negocio, cómo gana dinero? Sí. ¿Es probable que la empresa gane más dinero a 5 o 10 años? Pues probablemente también, porque al final la gente siempre va a necesitar crédito de una forma u otra, ya sea con tarjetas de crédito, préstamos, lo que sea, la gente siempre lo va a necesitar. Y lo bueno es que como hay inflación, antes la gente pedía un préstamo de $100, pues ahora será de 150, con lo cual los beneficios de la compañía suben simplemente porque el préstamo medio que da es más grande. Y además la empresa está diversificada en sus líneas de negocio. Tiene empresas que ofrecen tarjetas de crédito para viviendas, renovaciones de viviendas, reformas, para automóviles, para compras digitales, para sector de salud, de wellness o lifestyle, también de gente que tiene tarjetas para viajes, experiencias y todo esto, ¿vale? Que aunque parezca increíble, pues hay mucha gente que se endeuda para ir de vacaciones. Entonces, aquí podemos ver que la compañía además tiene un trato bueno al accionista. Desde que salió a cotizar, le ha devuelto a los accionistas 25.000 millones de dólares, tanto en recompras de acciones como en dividendos. Esto es más de lo que capitaliza ahora. O sea que, por eso, cuando una acción trata bien a sus accionistas, vemos que de 2016, que sale a cotizar, en estos 10 años, pues sale a cotizar a 25 y está en 75. Pero es que si le sumamos los dividendos que ha ido cobrando, igual el total sería casi $90. Es casi multiplicar por 4. Esto también es muy importante. Pero no solo eso. Me llamó la atención en la última presentación de resultados que la compañía autorizó una recompra de acciones de 6.500 millones, porque piensan que las acciones, dijeron literalmente, no reflejan el valor intrínseco que ellos consideran como insiders y como accionistas de la compañía, que el valor en mercado, como no es un sector popular ahora, el sector financiero, porque la gente tiene miedo y demás, puede ser un poquito más sensible a la economía, si hay un año malo o dos a la economía, de que crezca menos, pues la gente tiene esa visión de nuevo cortoplacista, en contra del largo plazo que busca Warren Buffett. Entonces, fijémonos aquí qué interesante, la empresa capitaliza 24.000 millones, 6.500 millones es casi como que va a recomprar el 25% de las acciones. Cuando tú recompras el 25% de las acciones en los próximos 2 o 3 años que tienen este plan, el beneficio debería aumentar más de un 33%, más el crecimiento que tenga. O sea, si este año la empresa esperaba ganar $10, pues a futuro puede que esto sean $13 o 14. Siguiente pregunta. ¿Es un buen negocio? En los negocios financieros, en vez del ROIC, es un poco especial en aseguradoras o bancos, tenéis que preguntarle a la IA o buscar el ROE, ¿vale? Esto es muy sencillo, el retorno sobre la equity o sobre los fondos propios de los accionistas. Vemos aquí que la media de la compañía es bastante respetable, es de un 20%. Obviamente, como es un negocio un poco más cíclico, en años como el 2020 sigue ganando dinero, pero hizo menos rendimiento, hizo un 10, pero hay años buenos, que luego cuando hay un año malo lo normal es que te vengan años buenos, hizo un 32. La media es 20, y 20 podéis preguntar, ¿es alto o es bajo? Para que os tengáis una idea, la media de la bolsa es entre el 8 y el 12. El banco típico tiene una rentabilidad de entre el 8 o el 10, pues esta empresa tiene el doble de rentabilidad que un banco más tradicional. Y la empresa este año ha dicho que va a seguir creciendo, va a ganar entre 9 y $9,50, que la morosidad o el riesgo que tienen los clientes es similar a años anteriores, tampoco ha tenido mayor diferencia, ¿vale? Y la cuestión, y la última que hace Warren Buffett es, oye, ¿a qué valoración está esta compañía? Pues de media, hay veces que hemos visto aquí, antes de que el mercado se centrara más en compañías tecnológicas, desde el año 2018, que han empezado a ser muy populares, pues este sector cotizaba a 12, 15 veces beneficios, que es razonable. Sin embargo, ahora vemos que la valoración ha bajado solo a 7 veces beneficios, o sea, es la mitad de lo que suele pagar habitualmente Warren Buffett. Y vemos aquí como la valoración está baja. Sí que es verdad que en 2024-23, que había también miedo a la inflación, pues estaba más baja todavía. Aquí alcanzamos valoraciones de tan solo 5 veces beneficios. La gente que invirtió ahí pues hizo un buen retorno. Si veis el gráfico, fue los que compraron en esta zona de 25, 30 dólares, más o menos. Porque entendían eso, de decir, oye, un año malo, las noticias, lo que sea, la inflación no es para siempre. La gente, el consumidor, pues seguirá consumiendo a futuro y en 5 o 10 años, pues este negocio pues tiene futuro, ¿vale? Entonces,
cuarto consejo de Warren Buffett, que vamos a ver con otra acción muy interesante, es aprovecha la volatilidad a tu favor. Y esto yo creo que queda muy claro. Hay una frase muy famosa de Warren Buffett, es que al verdadero inversor, al que realmente va a ganar dinero, abraza la volatilidad, dice, un mercado altamente fluctuante que ofrece precios irracionalmente bajos periódicamente a negocios de alta calidad, dice Warren Buffett, acabarán siendo pues una buena inversión. Y esto mismo lo aplicó Warren Buffett en el caso de Apple. Apple, para que veáis un poco cómo funciona, lo apliquéis ahora mismo, porque se os presentará oportunidades en otra clase de acciones. El año 2016, que fue cuando invirtió, Apple estaba a $30 y esa volatilidad llevó a Apple a cotizar a $23. Y aquí fue por el miedo a la crisis de Grecia, si os acordáis, también al petróleo. Casualmente ahí, fijaros lo gracioso que es el mercado, en esa época había miedo a que el petróleo estuviese demasiado bajo, porque estaba en $30, 35, lo cual es buenísimo para la economía. Pero la gente había una narrativa de que el petróleo muy bajo, es que la economía está mal, bueno, una serie de cosas. Y Warren Buffett dijo, a mí todo esto me da igual, yo voy a invertir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba viendo Warren Buffett? Decir, bueno, Apple era una compañía, como ves aquí los beneficios en esos años, que ganaba 1,50, 1,60, en 2015 ganó 2,31 y 2016 iba a ser malo, iba a bajar un poquito los beneficios, aunque eran más altos que en el 14, porque la economía estaba un poquito más débil ese año, ¿vale? Pero dijo, oye, ¿es un negocio de calidad Apple? Sí. ¿Lo puedo entender cómo gana dinero? Sí, porque además tiene una clientela muy fiel que compra prácticamente todo lo que la compañía saque. Tiene unos productos que son líderes, que tienen altos márgenes de beneficio. Y además trata bien al accionista porque hace recompras de acciones, da dividendos. Y la pregunta que hizo Warren Buffett, oye, ¿en 5 o 10 años este negocio va a seguir existiendo ganando más dinero? Pues sí, es probable que la gente siga usando smartphones porque no hay una alternativa conocida ahora mismo que vaya a ser, o la compañía puede ir sacando nuevos productos y el gusto del consumidor evoluciona. A cambio de todo esto, en esos años Warren Buffett, las acciones de Apple estaban a 14 o 15 veces beneficios. Por esa volatilidad, cuando Buffett compró aquí abajo, ¿vale? En 2016, esto llegó a cotizar a solo 10 veces beneficios, que era la valoración históricamente muy baja. Y Warren Buffett en esta compañía ha ganado más de $100 billones y ha multiplicado, pues desde los $25 que compró, como veis aquí, hasta $293. Ha multiplicado por 12 veces, más los dividendos que ha recibido entre medias. Bueno, una inversión histórica, aplicando esos mismos consejos que los da para vosotros como inversores privados y que son muy sencillos de hacer. Simplemente es disciplinar, tener los conocimientos, practicarlo en varias inversiones y simplemente luego tener paciencia. Ahora vamos a ver cómo afianzar esto. Vamos a ver esto con una acción además del sector preferido de Warren Buffett para invertir, donde más dinero ha invertido históricamente, el sector que más conoce y que más le gusta. Antes de continuar, ya sabéis que no son recomendaciones de compra ni de venta, que podemos tener inversiones en las posiciones mencionadas, venderlas y comprar en cualquier momento. Invertir en bolsa tiene riesgo y las opiniones que tengamos son subjetivas y no tienen por qué cumplirse, ¿vale? Entonces, lo que os digo siempre, esto está pensado de una forma muy práctica, como os enseñamos luego en la escuela. Muchos me habéis preguntado de cursos, formaciones. De momento no hay. Estamos preparando algo muy, muy potente que no se ha hecho nunca. Os va a sorprender, pero estad atentos. De momento seguir aprendiendo con el canal. Vamos a estar haciendo contenido de calidad gratuito y una serie de acciones formativas muy interesantes que os van a ayudar muchísimo y que no vais a encontrar en otro lugar, ¿vale? Intact Financial es una de las mayores compañías aseguradoras de Canadá. Tiene uno de los gráficos más bonitos que se pueden ver. Es prácticamente una línea que solo va hacia la derecha y hacia arriba y además casi de línea recta sin volatilidad, porque este es un sector altamente predecible si la empresa está bien gestionada. Vemos cómo hace años cotizaba a $40 y ahora está en más de 250 y con un pago de dividendos que ha sido muy alto. Con los dividendos es casi sumándoselo como si hubiera acabado en $300, porque ya sabéis que estos gráficos descuentan los dividendos, no lo tienen en cuenta. Entonces un inversor que hubiera comprado ahí ha multiplicado por bastante y además durmiendo tranquilo todas las noches porque la volatilidad ha sido mínima. Sin embargo, pues ahora ha bajado un poco por los mismos factores que hemos comentado antes en otras compañías, por el conflicto actual, por las noticias y demás. Entonces, primer punto, vamos a entender el negocio. Esto es una aseguradora. Entonces, es una aseguradora diversificada. Ofrece seguros de vida, seguros de hogar, seguros a empresas, seguros de automóvil.
cosas que la gente necesita o que directamente el gobierno te obliga a tener. El gobierno te obliga a tener un seguro de automóvil. La gente valora mucho su casa, con lo cual la va a tener asegurada, o su empresa. No quiere que una fábrica se incendie y no pueda seguir fabricando. El seguro de vida o de salud. También la gente no lo cancela porque haya un conflicto en Irán o tiene que estar muy mal la economía y rara vez lo van a cancelar. Y además todo esto, como hay inflación, cada vez suben los precios más de los seguros. Y la empresa que hace subir sus precios. Y hay unas barreras competitivas muy grandes, porque cuanto más grande es una aseguradora, el secreto está en que tiene muchos datos de qué precio exacto le tiene que poner a los seguros. Porque el negocio de los seguros, por increíble que parezca, tiene un margen de beneficio muy bajo. A lo mejor de cada seguro que venden ganan el 5 o el 10%. Cuando tú pagas un seguro de automóvil por 1.000 euros o 1.000 dólares al año, la empresa está ganando 50 euros, 70, y si se equivoca un poquito en ponerle el precio a esto, puede empezar a perder dinero muy rápido. Con lo cual, las empresas que tienen muchas bases de datos y además la IA les va a ayudar más todo esto a las aseguradoras, pues es una ventaja muy grande. Este gráfico es de lo más interesante que podéis buscar como inversores. Este es el pago de dividendos. Cuando una compañía todos los años ha podido ir aumentando de forma tan consistente los dividendos, el año que menos lo aumentó fue la crisis del 2020, pues las acciones normalmente tienen la misma evolución en bolsa que el dividendo por acción o el beneficio por acción, que es la variable clave. Y esto ha ido subiendo a un ritmo del 10% al año. Por eso las acciones han ido dando como mínimo ese 10% de media de rendimiento al año. Hay años que será un 20, otros un 0, pero esa ha sido la media durante más de 15 años. Y esto son datos incluso de la crisis financiera. Los peores años de la crisis la empresa le fue bastante bien. Aquí os he puesto del año 2008 al 2009, fijaros aquí abajo, le bajaron un poco los beneficios, porque obviamente los resultados de una aseguradora no son una línea recta a nivel de beneficios por acción. Porque hay años que hay más tormentas, más huracanes, la gente usa más su seguro de salud, otros los usa menos, pero la tendencia es clara, como vemos aquí. Y además, los años que hay inflación, la empresa gana más. Fijaros, entre 2018 y 2022 o 2023, cómo la empresa prácticamente ha doblado sus beneficios por el efecto de la inflación y con la consecuente subida en bolsa. Hay una variable para empresas financieras, que la podéis aplicar antes a Synchrony o a esta compañía, que es el valor en libros por acción, que es el valor intrínseco de la compañía, que además os lo da, y a esto sí que es más lineal. Lo interesante es que suba o se mantenga, y vemos aquí cómo se cumple. Sube, se mantiene, algunos años difíciles de economía, y ahora sigue subiendo, y está casi en $100 por acción, desde 24. Y también los beneficios, como he visto antes, han ido subiendo. El ratio combinado, que es muy importante para las empresas aseguradas, que es el nivel de beneficio. Cuanto más bajo es mejor, pero vemos que está bastante estable el rango de beneficios, en torno a 93, 95. Por encima de 100 significa que pierde dinero y rangos de 80 son muy buenos, 90. Las aseguradoras de Warren Buffett tienen como esta, más o menos. Tienen ratios de 95, 93, ¿vale? Entonces, Warren Buffett se pregunta, oye, ¿es un buen negocio? Pues vamos a ver, como he dicho antes, el ROE. ¿Cuál es el ROE medio que ha tenido este negocio? Pues vemos aquí en torno a un 13-14%. Hay años que ha sido menos, que ha sido un 9, como todos los negocios, y otros que ha sido un 15, pero la media es de un 12 o un 13. Por eso, los accionistas han tenido ese 13% o 15 más o menos en ese rango de rendimiento anual durante los últimos 15-20 años en la compañía, porque se ha ido cumpliendo esto. Y además, la compañía, de todo el dinero que gana en los últimos 10 años, aquí nos pone claramente que ha ganado casi 20.000 millones, pues dice, oye, le he dado a mis accionistas 5.000 en dividendos, 5.000 millones, y me he gastado 10.000 en hacer adquisiciones de otras empresas mal gestionadas de aseguradoras. Y es muy interesante esto, porque, por ejemplo, en el año 2011 llega y le dice a AXA en su división de Canadá, oye, ¿la quieres vender? ¿La gestionas mal? Y yo soy una empresa de Canadá, conozco mejor el mercado, te la compro. Y eso lo ha ido haciendo con otras empresas. Y ha tenido rendimientos muy buenos. Sobre estas adquisiciones la empresa hace rendimientos anuales medios del 20%. Con lo cual, como accionistas, nos interesa que la empresa se quede ese dinero y compre otras empresas, porque eso hace que el beneficio por acción aumente. Y recordad que el beneficio o el valor en libros por acción, si va aumentando y hace esto, ¿qué va a hacer las acciones? Subir en bolsa. Y esto es lo que dice Warren Buffett, es decir, con inversores privados tenéis más oportunidades. Si la bolsa os baja por el conflicto actual, no hay que entrar en pánico, apagamos la televisión, las noticias, las redes sociales y nos centramos en esto y decir, vale, va a ser un año malo, 2 años malos, incluso hay empresas que pueden tener 3 años que no crezcan mucho, que crezcan poquito, pero la valoración va a ser mucho mejor.
un inversor aprovecha esas oportunidades y luego, por arte de magia, si has analizado bien el negocio y no es tan difícil ver que un negocio tiene futuro y demás, y tenemos paciencia, subirá los beneficios y de repente subirá, y como además subirá la valoración que están dispuestos a pagar otros inversores, pues la revalorización es muy alta. La empresa, de hecho, para los próximos años, hasta 2030, ha dado sus previsiones y normalmente las ha cumplido los últimos 10 años lo que dijo. Y dijo, esto es muy sencillo. Voy a crecer orgánicamente un 6%, vía pues, lo que sube la inflación, con nuevos mercados en Reino Unido, en Irlanda. Voy a crecer otro 2% anual de beneficios porque gracias a la IA me voy a volver más eficiente. Las empresas de seguros son de las más beneficiadas por la inteligencia artificial porque antes gestionar un seguro, pues había una persona que tú cuando tenías un golpe en un coche, pues tenía que analizar bien la foto, calcular lo que iba a ser el coste, redirigir al cliente y ahora, a mí personalmente me ha pasado, vas a un chat con una IA y le dices, oye, le subes las fotos, la IA analiza esas fotos, los posibles daños, te recomienda un taller donde te lo pueden reparar asociado con la aseguradora. O si es una situación de un seguro de salud, lo que sea. Al final le reduce los costes a la compañía de procesamiento, ¿vale? Luego la empresa dice, oye, pues también voy a recomprar acciones y voy a comprar otras compañías. Total, que ella dice que voy a seguir creciendo a más del 10% anual. Estos años atrás ha sido en torno al 10%, pues ahora dice que incluso por el efecto de la IA se puede acelerar y que sea más del 10% anual. Con lo cual la perspectiva de los próximos 5 años o 7 pues siguen siendo similares. Y la pregunta es, oye, ¿y la gente va a seguir dando seguros? Pues esto no hay ninguna duda. O sea, es algo que no está bajo duda. Entonces, por eso Warren Buffett invierte mucho en este sector porque dice, oye, yo de IA no entiendo mucho, no sé la empresa que mejor le va a ir o la que no, pero lo que sí que sé es que la gente va a necesitar seguros. Entonces Warren Buffett dice, pues voy a comprar como cuando he invertido ahora en la empresa, en las acciones de Chubb. Oye, pues la acción está barata, es una empresa parecida a Intact Financial, es un gigante global diversificado de seguros, esto parece que va a crecer y pues dice Warren Buffett, oye, yo con ganar un 10-12% anual, o si suena la flauta un 15%, le vale, porque tiene bastante dinero. Pero hay compañías más pequeñas que podemos beneficiarnos de esto. Y la pregunta final es, oye, ¿cómo está la valoración actual de esta compañía? Pues casualmente, como no es un sector muy popular ahora, pues está en mínimos. Vemos que está en 14 veces beneficios, por debajo de esas 15 que dice Warren Buffett. La media de esta compañía es 16, que es justo la media histórica de la bolsa. Y podemos ver que se ha movido siempre en un rango muy estrechito de valoración entre 16, puntualmente a veces que ha estado en casi 19 o 20, pero ahora por la situación actual, pues vemos que el rango mínimo de valoración ha sido en torno a 14. Ha habido veces que ha estado como mucho en el 2020 estuvo a 13, pero rara vez ha bajado de eso, con lo cual está en el rango claramente más bajo y la empresa ha dicho pues que las perspectivas a 2020 pues son buenas, ¿vale? Entonces, como conclusión final y consejos finales que os puedo dar para cómo invertir ahora. Primero, todavía hay muchas oportunidades en el mercado. En contra de lo que se ve en las noticias y demás, que la bolsa está cara, si vamos y seleccionamos nuestras acciones, podéis encontrar cosas increíbles. Aprovechad vuestra ventaja como inversores privados de hay vida más allá de las acciones más conocidas. Está bien tener una parte de la cartera, pero diversificad, construir una cartera y en un entorno actual de mercado caro, si seleccionéis una buena cartera, yo creo que os va a dar muchas alegrías y podéis tener mucho mejor rendimiento de lo que van a dar de media los índices. Comprad negocios con futuro, que digáis, da igual que este año por el petróleo que va a estar mal, pero la gente va a seguir viajando, sí. En otros vídeos pasados hemos hablado de las acciones del sector de turismo. Empresas que a lo mejor les afecta un poco la subida del petróleo, pero no va a estar el petróleo alto siempre. Vigilad la valoración, que esto es muy importante y es un riesgo que la gente no comenta. Las noticias no nos dicen, cuidado, no compréis muy caro acciones. No, te están hablando del petróleo, de Irán, de tal, ¿vale? Y sobre todo, antes de tomar decisiones emocionales de vender porque un día una acción nos baja, presenta resultados o no termina de subir, sacad la calculadora y aplicad el sentido común y las matemáticas. Y decir, vale, vamos a pensar con la cabeza fría. ¿Ha cambiado algo? ¿Este sector se va a seguir necesitando a 5 o 10 años? Sí. ¿Entiendo el negocio? Sí. ¿La valoración es atractiva? Parece que está ganando más dinero, aunque un año sea más flojo o 2 años más flojos. Y eso os ayudará a tomar mejores decisiones y no poneros nerviosos. Y al final, vuestros ahorros y vuestras inversiones os lo agradecerán, ¿de acuerdo? Así que nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle like para que os siga recomendando YouTube
similares vídeos cuando les publiquemos y no os perdáis nada de toda esta información que os puede ayudar a encontrar situaciones y oportunidades muy interesantes en el mercado. Suscribiros al canal para seguir aprendiendo de finanzas e inversión o compartidlo con un amigo que está invirtiendo en bolsa y le interesa esta información. Seguro que le estaréis haciendo un buen regalo y os lo agradecerá. Así que nada más, nos vemos el próximo día. Un saludo y buena inversión. Hasta luego.